Bueno, en realidad voy a desglosar la definición en dos partes. Primero que tenemos que definir lo que es la psicología. Si la palabra psicología está compuesta por dos elementos, por dos partículas. La partícula psico o psique o psige y logía, que viene de logos, ¿no? Parte de la palabra logos. Logos se puede traducir como camino, como verdad, como tratado. Algunos lo traducen como Dios. Otra manera también de traducir es palabra o texto. Entonces, psique o psige es alma. Entonces, la psicología es el tratado sobre el alma. Primero hay que definir lo que es la psicología. ¿Y por qué? Porque justamente Jung se dedicó a esto, a tratar de comprender cuál es el camino, cuál es el desarrollo, cuáles son las dinámicas, cuál es el movimiento del alma, porque Jung lo que en un momento dado propone en una de sus obras es, bueno, el alma, la palabra alma ha sido tomada por la religión, como si fuera el único imperio, ¿no? Que la única, el único saber. Ahí se te cortó un poquito. No se escuchó la última parte. ¿Estamos bien con internet? Sí, yo acá al menos sí tengo buena señal, pero se está cortando un poquito. Sí, se corta. Yo estoy tratando de cerrar todas las ventanas que tengo en la computadora para que fluya mejor. Espero que podamos hacer esto. Cerré todo, así que todas las Buenísimo. ventanas. Así que Yo, bueno, yo también, ahí como está. Cerramos decía, todo. el alma fue, sí, yo cerré todo, porque si no, a ver, aquí vamos. Sí, tengo acceso. Acceso a internet. Entonces, Jung propone que, dice, bueno, la palabra alma, la religión lo tomó como si fuera la única expertise, la única corriente que puede hablar sobre el alma. Y en realidad, psique es alma, es sinónimo. Decir Claro. psique y decir alma es exactamente lo mismo. Entonces, dice, bueno, no, esto no, el alma no, la psique, la religión y la psique, bueno, es como que la religión dogmática mucho no tiene de qué decir sobre la psique y le corresponde al ámbito de la psicología, le corresponde al ámbito de la medicina, porque él en su principio, en su formación académica es médico psiquiatra y que es uno de los padres de la psicología profunda. Es decir, ¿por qué psicología profunda? Porque junto con Freud y con Adler fueron los que comenzaron a definir y a conceptualizar el inconsciente y a trabajar, a descubrir técnicas para trabajar sobre la información que allí hay en el inconsciente. Entonces, Jung es uno de los padres importantes de la psicología profunda y dice, no, hay que estudiar, la psicología se debe ocupar de los movimientos y las dinámicas del alma, es decir, de la psique. Es el campo de la psicología quien se tiene que ocupar de las dinámicas internas del ser humano. Así que, bueno, es esto la psicología analítica. La psicología la definimos, ¿por qué analítica? Porque es el nombre que Jung define su corriente de pensamiento, su corriente de investigación, para diferenciarse del psicoanálisis. El psicoanálisis es la línea freudiana y Ujú. la psicología analítica es la línea junguiana. Sí, justamente de eso te iba a preguntar, porque de hecho tenía entendido que Jung fue como discípulo de Freud o trabajaron juntos o algo así. Claro, y sí, gracias por preguntar, porque en realidad Jung no fue discípulo de Freud. Ah, ok, no fue discípulo. No, porque Jung no fue a buscarlo como maestro. Su relación comenzó primero Jung leyendo
interpretación de los sueños, que fue publicado por Freud entre 1900 y 1901. Y cuando Jung estaba realizando su especialización, su especialidad para convertirse en médico psiquiatra, que fue de 1900 a 1903 en la clínica Burgos-Lee, su director le pide a Jung que por favor lea Interpretación de los sueños de Freud y que le dé una devolución del escrito. En un primer encuentro, Jung dice, no entendí demasiado de Interpretación de los sueños, pero luego, trabajando específicamente con los pacientes internados en la clínica y aplicando mis propias investigaciones, empecé a comprender lo que Freud decía aquí, ponía en Interpretación de los sueños. Y comenzó a haber coincidencias en sus propias investigaciones con lo que ya Freud había escrito. Entonces, en 1906, fíjate todos los años que pasaron, le escribe, Jung le escribe en 1906, le dirige una carta diciendo, bueno, yo corroboré este concepto en mi consultorio, en mi clínica, en mi práctica, corroboré esto, pero en mi práctica también está pasando esto otro. Sí, ahí se cortó un poquito. Se corta un poquito, ¿cierto? Sí, sí, Pero sí. vamos, ¿verdad? Bien. Sí, vamos. ¿Usted qué puede? Un poquitito. Vamos a pedirle al público que tenga paciencia, porque por ahí internet está un poco inestable. Y bueno, ¿qué puede decir usted sobre este concepto? Entonces Freud le contesta. Y allí comienza una relación epistolar de una conversación entre colegas. Porque Jung también le hablaba sobre sus propias investigaciones y sus propios descubrimientos. Que al fin y al cabo, muchos descubrimientos fueron similares, pero muchos absolutamente diferentes, como por ejemplo la conceptualización del inconsciente colectivo de parte de Jung. Es decir, ahí ya no podemos comparar, el psicoanálisis no se dedicó a esto. Entonces, ahí empezó una relación epistolar y terminó siendo una relación de amistad. En 1907, Jung y su esposa Emma viajan a Viena, lo conocen a Freud, y fue la famosa charla, el famoso encuentro que hablaron durante 13 horas sin parar, intercambiando ideas, y ahí Jung se queda totalmente sorprendido por esta personalidad tan abrumadora de Freud, pero él también fue a comentarle sus propios descubrimientos. En 1909 viajan a Estados Unidos para llevar el psicoanálisis y Jung nunca dejó de hablar también de sus propios descubrimientos, a pesar de que Freud no le daba mucho lugar. Y la relación de intercambio y de apoyo mutuo para y lograr investigaciones sobre la psicología naciente de principios del siglo XX. Esta amistad duró hasta 1903, la colaboración entre los dos, porque Jung ya estaba atendiendo en su clínica privada, en su casa, había dejado la clínica pública, es la atención de especialidad en enfermedades mentales, ya se había ido, había dejado esa consulta, había empezado a trabajar en su clínica privada y ya tenía muchos años de práctica, porque él se recibió de médico en 1900, logró su especialidad en 1903, había hecho mucha investigación y ya en 1913, 10 años después, se consideraba lo suficientemente maduro como para dar lugar a sus propias ideas. Ahí escribe un libro que se llamó Símbolos y Transformaciones de la Libido, que fue publicado entre 1912 y 1913. Entonces viene la ruptura porque Freud quería que Jung continuara el psicoanálisis y Jung le dice, mire, yo amo mucho esto, la psicología, aquí vamos, lo más valioso es la investigación científica, pero no puedo abandonar mis propias ideas y mi propia línea de investigación. Ahí sobreviene la ruptura y bueno, cada uno sigue su línea de trabajo, ¿no?
Entonces, esto mínimo que estoy contando, por supuesto que hay mucho más, aquí muestro de alguna manera, y ellos mismos muestran a través de la lectura de la relación epistolar, que hay un texto, un tomo solo de las cartas que iban y venían entre Jung y Freud, que no fue discípulo maestro o maestro discípulo, sino que es la prueba y la conversación de dos grandes, de dos genios, que yo es así como los miro, ¿no? Como pienso, tanto de Freud como de Jung, como también de Adler con psicología del poder. Sí, justo que vos comentás esto de los libros, de las cartas de los libros. Hace poquito salió a la venta acá en Argentina, porque la gente seguro no sabe, vos estás en España. Salió el libro negro. Son varios libros, no es un libro solo, de Jung. Estaba el rojo y ahora salieron Sí, los libros negros. sí, sí, Yo no los vi, pero... exactamente. El libro rojo fue, bueno, yo los tengo Ah, en la Fundación Ion de Psicología Analítica, que tiene sede en Rosario, y bueno, tengo la alegría de ser fundadora y directora de esta fundación, y hay colaboradores también trabajando dentro de la fundación. La fundación tiene en su biblioteca un tomo original del libro rojo publicado en la primera edición de 2011, y también llegaron por donación las libretas negras, que son 7 tomos, que fueron publicados este año 2025. claro. Estaba planeado Ahí se poder cortó. publicarlas Mm. antes, pero el tema de la pandemia retrasó toda la publicación porque ya estaban listas para hacer. La relación de Freud y Jung hasta el libro rojo tenemos como que hablar un poquitito más por qué surge el libro rojo, ¿no? ¿Por qué Ujú. Jung, de alguna manera, entre comillas, escribe? Porque no fue una propuesta desde su razón, sino fue una propuesta de su interior. El libro rojo de Jung surge de la relación del propio Jung con sus imágenes internas. Eh, Ahí justo se un cortó. momento de su vida muy Mm. convulsionado. Ah, mira. Jung, luego de la ruptura, Ahí se cortó. se corta un Sí, poco. Qué lástima. Pero bueno, sí, qué lástima. sigamos adelante. Sí, Luego te de la escuché que dijiste ruptura que pasó de la eso. relación entre Freud y Jung, Sí. exacto. ¿Por qué surge el libro rojo? Voy a intentar explicarlo antes que se corte el internet. Surge porque Jung en realidad, luego de la ruptura con Freud, él, además de esta ruptura, que él lo sufrió mucho, porque en realidad Freud era su amigo, no solamente un colega, sino un amigo en donde había muchas cartas y también intercambio familiar, y además de conocerse, sus familias vacacionaban juntos. Entonces, había una relación más allá que solamente profesional, sino había una relación de amistad. Por eso Freud también lo había elegido de alguna manera para que continuara la difusión del psicoanálisis. Hay muchas otras razones, pero básicamente su gran confianza, porque le daba el legado directamente, ¿no? El liderazgo del psicoanálisis. Así que Jung sufrió mucho esta ruptura, y fundamentalmente sufrió que su amigo no lo comprendiera en las postulaciones que hoy conocemos, que son tan importantes, como arquetipos, inconsciente colectivo, sombra, ánima, ánimos, viejo sabio, la búsqueda del santo grial, sus métodos, la inclusión del arte, la antropología, la etnología, la etnología. Es decir,
realmente fue uniendo las ciencias para poder mirar al ser humano de una manera integral, ¿no? Entonces, bueno, Jung lo sufrió mucho y además Jung estaba en lo que se llama la crisis de la mediana edad. Jung en este momento tenía 37 años, 38, y estaba en un momento de replantearse su vida, es decir, el momento de lo que se llama la crisis de la mitad de la vida, que hoy se corrió un poquitito porque vivimos mucho más, nuestra esperanza de vida no es de 60 años, claro. Nuestra esperanza de vida se ha alargado 30 años más, hoy podemos vivir hasta los 90 años estando muy bien, pero bueno, lo que se llama la crisis de la mitad de la vida, y también algunos autores plantean que también Jung no solamente tenía una gran productividad interior, es decir, unas ganas de exponer sus propias ideas e investigaciones, sino que además había un tema ahí de crisis matrimonial con Emma, con su esposa. Tenemos que tener en consideración que a los 37 años de Jung ya era padre de 5 hijos, era un profesional reconocido a nivel mundial, autor de libros, ya tenía honoris causa, era reconocido como con honoris causa, ya lo había logrado. Es decir, era un profesional muy reconocido que muchísimas personas desde el extranjero viajaban a Suiza para hacerse atender por él, ¿no? Pero todo eso era una vida externa, una tarea hacia lo social. Y ahora, bueno, la propia psique lo colocó en una crisis consigo mismo, una confrontación con su propio inconsciente, una gran afluencia de imágenes interiores a través de fantasías, de sueños, de escritos, y bueno, sobre una crisis que todos lo tenemos en algún momento, ¿no? El preguntarnos sobre qué somos, hacia dónde vamos, cuál es la tarea. Todos nos preguntamos este tipo de cosas, pero Jung se lo tomó muy en serio. Y a partir de, bueno, de la escritura de sus sueños, de escribir sus fantasías, no solamente lo pasó a escrito, sino lo pasó a dibujo, a pintura. Logró plasmar sus imágenes interiores y también incluyó muchas tallas en madera, muchísimas tallas en madera, que algunas se conocen y otras no. Todavía la familia Jung se reserva mucho de las producciones en madera del propio Jung, y algunas están expuestas en el museo, en su propio museo, en su casa, y bueno, son poco conocidas, pero realmente ahí comenzó a poner afuera sus imágenes, es decir, en lo material, con soporte material, sus propias imágenes, y de ahí surge el Libro Rojo. Trabajó sobre el Libro Rojo fuertemente entre 1913 y 1919, y dándole lugar hasta 1929, 1930, cuando encuentra la alquimia china. Y ahí realmente se va a Li Qin, se va al Secreto de la Flor de Oro, se va a la alquimia medieval, ya empieza otra etapa junguiana maravillosa que lo va a ir conduciendo desde 1930 hasta su fallecimiento 30 años después, o 31, en 1961. Si más o menos ahí estamos viendo el derrotero, ¿no? Pero bueno, la vida de Jung es una vida muy plagada de una vida interior, tratando de, bueno, ser comunicada, ¿no? al mundo. Y hoy es un autor admirado. Sí, 60 años después comprendido, ¿cierto? Y admirado. Sí, es verdad. Y muy, muy activo aparte, ¿no? Porque de hecho tengo entendido que la casa que él habitaba, que era una especie de, no sé, una casa, al menos yo vi fotos y era como una especie de, parecía un castillo o algo raro así, y había como trabajado él con sus propias manos, digamos. Sí. Está su casa donde él vivió con Emma y sus hijos, que también hay ahí está montado un museo, hay mucho arte, hay muchas tallas en madera expuestas en el museo, y hay una sola talla en madera en el patio. Pero además, como Jung tenía ahí su vida familiar, su vida social, sus fiestas,
la crianza de sus hijos, la vida de su matrimonio, el recibir a sus amigos. Jung necesitaba momentos de soledad y de contacto consigo mismo. Allí compra un terreno y construye lo que se llama la Torre de Bollingen, que es lo que se parece a un castillo, lo que vos estás Eso es diciendo. lo que yo decía, sí, sí. Tanto la casa, exactamente, tanto la casa de familia como la Torre de Bollingen, ambas casas están sobre el agua, sobre el lago. Porque Jung decía que el ser humano no podía estar lejos del agua porque el agua es el elemento que más se parece o está más relacionado con la psique y fundamentalmente con el inconsciente. Obviamente, ¿no? Porque uno ve la superficie pero no ve el fondo. Lo sumo que Claro. viajemos al mar Caribe y vemos los pies sumergidos en el mar. Pero son excepciones. En realidad, cuando te vas mar adentro, aunque sea el Caribe, la profundidad no la ves. Es siempre oscuro, ¿no? Ujú. Entonces, el agua tiene que ver con el inconsciente, con la vida, el movimiento permanente, el cambio. Mira, ¿vos tuviste la oportunidad de ir al museo? Sí, yo estuve hace 2 meses en el Ah, museo, mirá qué en lindo. la casa Ujú. de Jung, donde habitó con su familia. Es una experiencia allí, está su consultorio donde atendía a sus pacientes. Es un lugar pequeño, de unos 2 metros por 2 metros. Obviamente todo de la casa de Jung y fundamentalmente la planta alta. Su consulta, su espacio de consulta. Ahí se cortó. Facundo, Sí, sí, ahí te escucho. Ahí te escucho yo. Es como que se va y viene la señal. ¿Me oís vos? No. Ahí te escucho yo. ¿Me escuchás? No. Vamos a ver lo que hacemos. Ah, hacemos una cosa. Salimos y volvés a entrar. ¿Qué te parece? Espera que te aviso. A ver si puedes volver a entrar. Ahí te mando un mensaje a ver si puedes volver a ingresar. Tendría que tener un...
Hola, Hola, ahora sí. Ahora hola. sí. Ahora sí, ahora sí. Hola, sí. Se había cortado completamente, directamente sin internet, Sí, así que sí. tuve que cambiar de soporte. Entonces, Bueno, no sí, importa. estuve hace 2 meses en la casa de Yu. Son cosas que pasan. En internet ya sabemos que es así. Estuve hace 2 meses en la casa de él, en donde vivía con su familia, y está convertida en museo. Y bueno, en la planta alta está su consulta. Es una consulta, un pequeño consultorio de 2 metros por 2 metros, está plagado de libros. Y al lado está la sala de espera y también el espacio en donde Yuna hacía sus investigaciones, de donde escribía sus libros, sus cartas y hacía investigaciones. Realmente es muy emocionante estar ahí porque, bueno, estar en el lugar donde fueron escritas tantas obras Me importantes, imagino, sí, sí, sí. Sí, como Inconsciente Colectivo, El secreto de la flor de oro. sí, debe ser Muy maravilloso. emocionante. Sí. Bueno, aprovecho y te Y pregunto. para mí fue un... Sí, sí, decime por No, favor. disculpa, porque Hay un justo se poquito de cortó y pensé delay. que habías terminado, perdón. No, que estar en la casa de él, que no solamente era su estudio o un museo, sino donde Jung tenía su vida cotidiana. Es Claro. decir, vivió con su esposa, crió sus hijos, hay un gran jardín, una cosa preciosa. La casa está muy bien custodiada por la familia Jung. Y bueno, estar ahí fue para mí muy emocionante porque imagínate, Facundo, que yo comencé a leer Jung cuando tenía 16 años. Claro. Entonces, esta línea de pensamiento y sus obras, yo las encontré hace mucho, cuando todavía, si bien era conocido, por supuesto, Jung era muy conocido, pero no tenía el interés que tiene hoy. Claro. O sea, toda Entonces, la vida, realmente, eh, sí, sí, toda mi vida. o sea, toda la vida ya sabías que era Sí, por ahí. sí. Y de hecho decidí estudiar psicología por encontrar sus escritos. Ah, Sí, mira. sí, sí, definió mi profesión, de alguna manera, ¿no? Lo que soy hoy. Claro, Sí, maravilloso. Maravilloso porque hoy día, de hecho, hay mucha gente que estudia psicología y después cuando empieza a ver distintas ramas, como por ejemplo el TCC o el psicoanálisis, no sé, etcétera, esquemas, sí, empieza como que no sabe sí, por la sí. cual se va a dirigir, pero en tu caso fue toda la vida directamente ya tenías decidido que era junguiana, no había Sí, otra. yo lo tenía definido. No, no había otra. Yo tenía muy definido que era lo que quería estudiar y lo que quería Y vos, entrar a leer Jung en el primer cuatrimestre de la carrera de psicología. Y, y no, bueno, Jung no, en ese momento no se estudiaba, no se daba en la carrera. ajá, Pero bueno, después los tiempos fueron cambiando y hoy puedo dar, de hecho estoy a cargo de seminarios de pregrado y en donde doy solamente yo dentro de la carrera de psicología. Los tiempos cambiaron mucho, ¿no? Inclusive hoy se puede encontrar literatura. Hoy alguien pregunta claro. por Jung y ya nadie se asombra que alguien va a estudiar psicología junguiana. Pero en aquellos tiempos, 40 años atrás, o sí, Era todo era psicoanálisis, difícil, ¿no? 35 años atrás, era difícil conseguir sus textos, como lo es hoy. Claro. ¿Y vos estudiaste acá en Argentina?
¿Y después te fuiste a España o estudiaste allá? No, estudié en Argentina. Estudié en Argentina en la Universidad Nacional de Rosario. Sí. Y después para especializarte en Jung. Para especializarme en Jung, primero, bueno, obviamente y permanentemente leer las obras y todo lo que se fue publicando y traduciendo y publicando y corrigiendo y revisando las traducciones. Y primero me formé en forma privada, con profesores, porque no se daba a nivel universitario académico, y luego la Universidad Nacional de Córdoba abrió en su momento posgrados para que daban yo. Ya te estaba hablando hace muchos años atrás, Sí, sí, sí. en 2012, 2013, por allá, hace mucho. Y bueno, yo aproveché, vi que era una propuesta hermosa y a partir de ahí me seguí formando con maestros a nivel internacional, pero es así, es un poco el camino del junguiano, es en soledad los primeros tiempos, ahora ya no, ahora hay muchos grupos, hay muchas personas que leen sus obras, hay mucha más difusión, se está dando dentro de las academias, bueno, la cosa cambió mucho, pero sí, Ujú. así fue mi formación. Y obviamente, siempre que lo que sucede también con Jung es que uno vuelve a la obra y siempre encuentra algo nuevo, ¿no? Siempre descubre algo nuevo, tanto de la teoría como de uno mismo, porque si hay algo que tiene Jung es que te obliga a trabajar, ¿viste? Siempre te mueve cosas personales. Así que Sí. bueno, es esto. ¿Y Sí. cómo se explican, digamos, algunos arquetipos? ¿Cómo aplicarías los arquetipos en cada uno de nosotros, digamos? ¿Cómo se manifiestan? Bueno, lo que Jung descubrió es que en realidad cuando uno hace un estudio de, por ejemplo, arte comparado o leyendas o cuentos en forma comparada o religiones comparadas también o costumbres, expresiones en el arte, empieza a encontrar similitudes. Como que hay un hilo conductor, si bien cada cultura se expresa de una manera determinada, o por el uso del color, o por los rasgos occidentales, orientales, ¿no? Del rostro, lo fundante es siempre hay elementos que se repiten. El sol, la luna, lo femenino, lo masculino, el viaje del héroe, la lucha en contra de la sombra, el esfuerzo, la vida, la muerte, eh, el niño, el viejo sabio, es decir, la persona que no quiere madurar, la persona que tiene otra visión de la vida, es decir, fue el encuentro con Dios o con una deidad, o con algo trascendente, más allá de la humanidad, la tierra, las estrellas, siempre hubo algo eh, que está en todas las culturas. Hay un hilo conductor, manifestaciones que se dan en todas las culturas en diversos tiempos, en diferentes momentos. Entonces, ¿qué hizo él? Empezó a ver, a descubrir, a notar que en sueños de personas, es decir, en el producto onírico, de personas que no tenían una lectura de, no sé, de historia del arte o de historia de las religiones o una gran formación en, no sé, en filosofía o no conocían expresiones de otros países porque nunca habían viajado, sin embargo aparecían temas iguales, tanto en los sueños como en los relatos de las fantasías, aparecían estas cuestiones, inclusive no solamente en lo que llamaríamos, y lo voy a decir y lo voy a decir a propósito así para después marcar la diferencia, entre las personas sanas, entre comillas, y las personas enfermas, es decir, con una patología. Empezó a darse cuenta de que en realidad esta,
esta aparición de estos modelos o de estas formas, si la persona era, no importaba si la persona tenía una esquizofrenia o tenía una neurosis. El patrón aparecía igual. Entonces él dijo, bueno, esto tiene que ver con manifestaciones de la psique, más allá de cómo sea la persona. Inclusive, personas con un diagnóstico de esquizofrenia, por ejemplo, al plasmar un cuadro o al contar un sueño, a lo mejor aparecía una parte de un mito, un relato de un mito, y esa persona nunca había leído mitología griega. ¿Está? Claro. Entonces, ¿de dónde aparece ese saber? Es ahí cuando Jung dice, pero esto que había leído acá, porque él era un gran lector de filosofía, un gran estudioso de la filosofía y la literatura, se daba cuenta que un sueño era un trozo de la mitología, vuelvo a repetir, griega, o lo mismo que él fue a investigar en el medio de África. Y había los 20, en donde había una gran ebullición por descubrir lo que África tenía, pero ahí en la África profunda, en donde no había llegado lo que él dice, el blanco ni la religión cristiana, tenían las mismas expresiones y las mismas imágenes. Entonces ahí fui corroborando más que hay un sustrato de imágenes y de conocimiento, algo que subyace, que está allí, que pertenece al colectivo, pertenece a la psique de toda la humanidad. Luego se manifiesta en formas diferentes, depende la vida del individuo, ¿no? Pero hay un colectivo, hay un sustrato, hay como una malla, que está, un tejido que está formado por millones de puntos, y cada punto del tejido es una imagen arquetipal, ¿no? Ahí es cuando fue y vino, fue desde la clínica, es decir, fue a la investigación de sus propios pacientes y de su propia vida, y luego continuó investigando no solamente en la historia del arte o en la mitología, sino ya se metió con la alquimia medieval, la alquimia china, la alquimia digamos, egipcia, que tiene el fundamento ahí, y se empezó a dar cuenta que allí Ahí se cortó de nuevo. imágenes, un tramado de imágenes que son colectivas. Algunas surgen en la vida individual, en la vida de un individuo, y otras no. Pero bueno, esa información está, aunque a lo mejor nunca, es un potencial, diríamos, ¿no? Depende de la vida que lleves, cómo sea tu vida psicológica, algunas se van a manifestar, otras no. Porque lo colectivo es lo colectivo, luego lo individual se expresan algunas cosas y otras no. Sí, decime, Facundo. Perdón, no, digo, ¿cómo se trabaja en la clínica con los arquetipos? Bueno, ahí se elabora, bueno, primero hay que conocer en qué contexto la persona llega a una consulta, porque es importante el contexto histórico, ¿no? ¿Qué le está sucediendo? ¿Qué le pasa? Pero no solamente a nivel interior, sino el contexto, ¿no? Lo social, lo vincular, ¿no? La historia de la persona. Y luego, a partir de que la persona empieza a trabajar con contar sueños o a traer la situación, ahí se empieza a ver cuáles son los arquetipos que hacen figura, es decir, cuáles son las imágenes universales que están ahí están en primer plano. Y bueno, ahí se empieza a trabajar, a aplicar mitología, a aplicar simbología de todos los pueblos, historia del arte, y se va amplificando, se va agregando los datos y las relaciones para que la persona pueda aclarar y resolver, porque de esto se trata, ¿no? Aclarar y resolver. Hay algo muy importante en la psicología analítica. La psicología analítica no trabaja con la historia edípica del individuo.
no va a ir a resolver el complejo de Edipo. Para eso está el psicoanálisis y muy bien que lo hace. La psicología junguiana no se ocupa de eso. Ajá. Ni tampoco se ocupa de, aunque Jung tiene muchos escritos valiosos sobre la psicología infantil, se va a ocupar del ser humano que empieza a preguntarse por su propio sentido. ¿Quién es? ¿Quién soy yo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi propósito? A ver, ¿cuál es la actividad que me da sentido? Entonces Jung termina sus últimos años de su vida trabajando con personas que empiezan a hacerse este tipo de preguntas, escuchar al inconsciente cuál es la respuesta que aporta. Porque una de las cuestiones también valiosas de la psicología analítica es que el inconsciente no es el enemigo, en donde solamente es un reservorio de cuestiones espurias o que están rechazadas por la sociedad. Sino que el inconsciente es el reservorio, es la reserva de una vasta información del individuo y que debe ser integrada. Esto lo podemos comparar con lo siguiente. Bueno, tenemos una computadora, tenemos tu memoria, pero lo que aparece en tu pantalla es solamente una pantalla. Hay un montón de información que está en tu CPU, uy, qué vieja que soy diciendo esto, sí, pero es verdad, en tu memoria, ¿cierto? Sí. Está en tu CPU y esto no aparece, pero sin embargo está ahí, ¿cierto? Claro, Entonces, ¿verdad? esto es lo mismo. Podríamos hacer un Un paralelo paralelismo, rápidamente sí. para que las personas que nos estén escuchando, claro, puedan entender de qué estamos hablando y a lo que se dedicó Jung. Hay una importante información en el inconsciente bueno, va a estar el inconsciente personal, que va a estar conectado, por supuesto, con el inconsciente colectivo. Claro que sí. Pero acá no se trata de salud o enfermedad solamente, sino de las manifestaciones humanas. ¿Qué es lo que un individuo manifiesta y para qué lo manifiesta? ¿Cuál es el sentido de un síntoma, de un malestar, de un sueño? ¿Está? Se ocupó de esto. Un Trabaja camino mucho de con, retorno, ¿no? Como un te, caminito de te- migas, ¿no? Para que el individuo vuelva a su centro. ¿Cómo, Facundo? no, que te escuché varias veces decir con respecto a los sueños, y siempre los sueños se los relaciona con Freud porque es directo, pero Jung también trabajó mucho con los sueños, y trabaja directo, de hecho, la terapia. Mm. Fundamentalmente. El eje, sí, el eje del trabajo terapéutico son los sueños, que va a tener una interpretación muy distinta a la Ajá. freudiana. Ni mejor ni peor. Quiero aclarar esto. Sí, sí, sí. Distinta. Es diferente. Ajá. ¿Está? Porque para mí Sí. las dos corrientes son válidas, pero bueno, yo voy a hablar de Jung porque es mi especialidad. Eh, y es a lo que nos convoca hoy, ¿cierto? Claro. Pero, Sí. pero tiene otro modo de trabajo y otro modo de interpretación de los sueños. De hecho, ahora Y estoy con dando respecto a las terapias, ¿son talleres largas o de son más sueños. cortas? En realidad son más cortas. Son más Ajá. cortas porque inclusive se puede trabajar por etapas. Son más Ah, cortas mira. porque trabaja bien lo situacional, trabaja bien el presente de la persona, ¿no? El momento que el individuo está viviendo. Sí. Mira. Eso está bueno porque en eso, digamos, tiene cierta relación con sería el TCC, que va directo al grano y no, no profundiza tanto en lo anterior, como vos decías, en la cuestión edípica ni nada de eso. No, para eso se dedica el psicoanálisis y muy bien que lo hace. La psicología analítica no se ocupa del complejo de Edipo, sino que se ocupa de la segunda parte de, de la vida de un individuo, es decir, de la mitad de la vida hacia adelante. ¿Cuándo podemos decir que la mitad de la vida de una persona empieza? Cuando empieza a cuestionarse su sentido. ¿Para qué vine? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi tarea? Y ya no empieza tanto con el tema de, bueno, a ver, ¿cómo era la relación con tus padres? Sino lograr la independencia para poder
ser quien realmente es, ¿no? Y, Ujú. y justamente, ¿quién es uno? Bueno, a través de su tarea, a través de su vocación, a través de algo propio que le dé placer, que le dé alegría y que, bueno, la persona se siente completo, ¿no? Y a veces Claro, como hay que tomar realizado, digamos. decisiones para eso. Tiene que ver también mucho con la madurez. Exactamente, con la realización y con la madurez. Porque la psicología analítica va hacia la madurez del individuo, a que pueda independizarse no solamente psicológicamente, sino con las cuestiones materiales. Sostener un trabajo, sostener una pareja, la relación con los hijos, los amigos, su propia vocación, lo que le da alegría, su propio don. Es decir, la psicología analítica no solamente se ocupa del individuo en sí mismo, sino en todos sus vínculos, en todas sus áreas sociales, porque en definitiva el individuo es un ser social, somos sociales, somos Claro. vinculares, no podemos vivir aislados, ¿no? Y Ujú. justamente es esto, ¿no? Poder mantener el equilibrio entre el mundo interior y el mundo externo. Clarísimo. Y con respecto a lo espiritual, que evidentemente le da mucha atención, le presta mucha atención Jung, en su terapia, ¿cómo se Me vincula? presta mucha atención. ¿Y cómo se Sí, aplicaría eso? se le da un gran lugar a lo espiritual, porque Jung dice, la psique siempre tiene la certeza de la trascendencia y busca la trascendencia. Y es un Ajá, elemento clave para el bienestar del individuo, para que el ser humano se complete. Es decir, justamente es el individuo en relación a la infinitud, al misterio de la vida, al misterio de la muerte, al misterio de seguir estando aquí cuando ya hemos desaparecido físicamente, qué huella hemos dejado y la relación con el todo, ¿no? La relación con el ajá, infinito. No quiero decir Dios, no porque no sea adecuado, sino porque muchas veces se confunde con el Dios dogmático. Y Jung va, de alguna manera, va destruyendo el Dios dogmático y sustituye la palabra Dios por la palabra self o sí mismo. Es decir, ajá. inclusive a Jung no le gustaban los dogmas, era contrario a los dogmas, era contrario a las formulaciones, era contrario a seguir un guía exterior, sino era más bien que buscaba que todo ser humano se contacte con su voz interna, su propia guía, Ajá. su propia intuición, su propio corazón, en definitiva, ¿cierto? Entonces, esto es sino más bien la libertad de la propia experiencia, no solamente emocional o psicológica, sino también espiritual. Hay Claro, sueños que son tan movilizantes que son casi una experiencia mística, por ejemplo. sí, es cierto. La verdad es cierto. Y Claro, y esto forma parte del ser humano. Sí, claro. ¿Y vos hoy día estás dando clases con respecto a la corriente junguiana? Si alguien quiere inscribirse, si alguien quiere tomar clases. sí, por supuesto. Sí, si quieren tomar clases, podemos dejar aquí debajo del Instagram, lo vas a publicar en YouTube, ¿cierto, Sí, Facundo? sí, sí. Sí, de hecho está en vivo en YouTube, Bien, después queda grabado. debajo, Y genial. Bueno, saludamos a todos entonces las personas que nos están viendo y que nos van a ver. Y le pedimos disculpas por el corte de mi internet, que no es muy bueno, pero lo vamos a lograr y lo vamos a sacar adelante. Así que, bueno, primero te agradezco que me permitas hablar de esto y segundo que las personas que quieran aprender Jung y quieran aprender Jung en diferentes ámbitos, pueden escribirme a mi Instagram o directamente mi mail, el contacto de mi mail, no hay ningún problema. Y allí que te nombren, que han visto este vivo en tu canal, así sé que vienen de parte tuya y puedo dar toda la información para que las personas puedan llegar.
Sí quiero decirte que en este momento estoy dando cursos de arte terapia junguiana y talleres de arte terapia junguiana, también Jung en relación con la cábala, con la mística hebrea, y talleres y cursos sobre arquetipos. También hay talleres de sueños. Estas son las cuatro actividades que tengo, así que quien se interese, se contacte, me escriba, no hay ningún problema. En las redes también va a encontrar mi información, pero me gustaría que lo hagan a través de tu canal. Sí, después, de hecho, cuando esto termina, digamos, y que queda grabado, abajo los comentarios después pasame tu correo y yo lo escribo ahí para que quiera Claro que sí. inscribirse, te mande mensaje directo para poder tomar Sí, clases sí. o profundizar en esta corriente que es tan rica y tan, digamos, interesante. La verdad que al menos yo, la verdad que desconocía bastante, muy por arriba temas, pero Perfecto. es muy atractiva. Perfecto. Sí, sí, sí. Y te iba a preguntar, ¿qué mensaje te gustaría darle a quienes se acercan por primera vez a este tipo de corrientes? Ay, qué mensaje. Wow, que se acerquen sin temor y van a descubrir un gran pensador, porque para mí Jung no solamente fue un científico, porque él aplicó método científico y se definía a sí mismo como un empírico, sino que van a descubrir un gran pensador. Sus ideas sobre la vida, sobre el sentido, sobre los vínculos, sobre la sabiduría de nuestra propia psique, de nuestra propia alma, el valor de lo biológico, de la vida cotidiana, estar aquí, el valor de la amistad. Van a encontrar no solamente un científico, sino un gran pensador. Y se van a sorprender. Y un es buenísimo poder leerlo, pero también vivirlo a través de una práctica personal, así que los espero a todos y que se animen. Ujú. Y vos, para ir cerrando, digamos, qué, por decirlo así, patología, ya sea ansiedad, estrés, no sé, depresión, es puntual para este tipo de corriente? O sea, ¿con qué es más efectivo? Has dicho las tres que se trabaja muy bien, con Ajá. depresión, con cambios de humor, dormir demasiado o dormir poco, tener muchos sueños y muchas veces la cantidad de sueños que aparecen te interrumpe la noche y te despertás, pesadillas, trabaja muy bien, temores, miedos, trabajan. Ah, En fobias realidad la también. psicología analítica mira al individuo. Sí, 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 fobias, sí, sí, miedo, fobias, ansiedad, sí, 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 situaciones también eh, de cambios bruscos en la vida, por ejemplo, una persona o una familia que debe dejar, una persona debe dejar su trabajo o su país, ¿no? Ujú. eh, artistas, creadores que están en un momento de aridez creativo. También a veces sucede, ¿no? Que las musas se nos escapan, a veces sucede. Y entonces esta psicología, esta manera de práctica también es muy buena, muy efectiva. Buenísimo. Bueno, Gabriela, como me comprometí con respecto al horario, porque sé que allá es tarde, acá es re temprano, pero allá hay Sí, mucha diferencia horaria, así que me comprometí a cumplir con este horario y te libero. Te agradezco enormemente, enormemente que hayas aceptado, que hayas compartido conmigo este ratito contándome acerca de esta psicología tan interesante. Y la verdad que me dejaste con muchas intrigas con respecto a que me gustaría incursionar en ella, así que es posible que te empiece a molestar bueno, más seguido. pero no es ninguna molestia, te espero cuando quieras, estamos en comunicación, la agradecida soy yo, gracias por tu tiempo, por difundir en tu canal Ayun y mi práctica, te agradezco muchísimo y quedaron muchas cosas por charlar,
Así que Ujú. seguramente lo que yo te propongo es en algún momento hablar sobre Jung y en relación a la cábala o a la arteterapia o a lo que vos Sí, quieras que te encantado. parezca que es bueno con un mejor internet, que Dale, no se nos encantado, corte sí. la conversación. Sí, inclusive las personas puedan hacer preguntas, porque también el público está muy interesado por Jung, por los arquetipos, por los sueños, por el arte, y muchas veces quieren hacer preguntas y bueno, contestar también preguntas está muy bueno. Así que Lo te que agradezco podemos, muchísimo, lo que Facundo, y podemos, estamos en comunicación y nos estamos viendo. sí, escúchame lo último. Lo que podemos hacer es después hablar, coordinar y Sí, hacemos uno en Instagram. Viste que en Instagram la diferencia es que es más dinámico porque la gente te escribe vos viendo los mensajes acá en la pantalla y podés ir dale, contestando y interactúas dale. de otra manera. Hacemos uno en Instagram. Dale, Dale, genial, me parece hacemos maravilloso. uno. Hacemos un Instagram que es más dinámico, porque hoy, bueno, me has preguntado mucho sobre concepto y yo quizá di mucho concepto, pero está bueno, esta dinámica de ir y venir y contestar preguntas a mí me encanta, así que desde ya te digo que sí a la invitación. Dale, nos comprometemos a eso. Te mando un beso enorme, que tenga buenas noches y nos Dale, hablamos. Chau, chau. un beso a todos, un beso a todos. Chao, chao.